Imagina despertar cada día con la capacidad de transformar tu realidad a través de tu forma de pensar. En lugar de dejarte arrastrar por la negatividad, eliges enfocarte en lo que nutre tu mente y fortalece tu espíritu. Así funciona el pensamiento positivo en el budismo, no como una simple actitud optimista, sino como una práctica consciente y profunda que tiene el poder de cambiar tu vida desde el interior. Esta filosofía ancestral enseña que la raíz de lo que somos está en nuestra mente. Cada pensamiento que cultivamos influye en cómo sentimos, cómo actuamos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. El budismo no propone ignorar los problemas ni fingir alegría. Lo que propone es entrenar la mente para alcanzar claridad, equilibrio y una comprensión más sabia de la vida. Buda nos mostró que el sufrimiento o la felicidad no dependen necesariamente de lo que sucede, sino de cómo interpretamos nuestras experiencias. Dos personas pueden atravesar la misma situación, pero mientras una se hunde en el dolor, la otra encuentra serenidad. ¿La diferencia? La manera en que han trabajado su mente. Una de las claves está en comprender que los pensamientos no son verdades absolutas. Con frecuencia, nos aferramos a ideas negativas sin cuestionarlas, creyendo que representan la única realidad posible. Pero al observar nuestros pensamientos con atención, descubrimos que, al igual que las nubes en el cielo, van y vienen. No tenemos por qué identificarnos con ellos ni permitir que definan quiénes somos. El budismo enseña que aquello que nutrimos en nuestra mente se fortalece. Si alimentamos pensamientos de amabilidad, gratitud y comprensión, estos florecerán y se convertirán en nuestra forma habitual de ver la vida. Pero si dejamos que el miedo, la ira o el rencor dominen, esas emociones tomarán el control de nuestras acciones y decisiones. El pensamiento positivo, desde esta perspectiva, no es un simple deseo de que todo vaya bien. Es un compromiso diario para orientar nuestra energía mental hacia estados que fomenten el bienestar y reduzcan el sufrimiento. Y para lograrlo, una herramienta esencial es la atención plena. Cuando desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos en el momento en que surgen, podemos reconocer cuándo estamos entrando en patrones dañinos. En lugar de reprimir o luchar contra ellos, elegimos conscientemente si queremos seguir alimentándolos o soltarlos con compasión. También es importante recordar una verdad fundamental del budismo. Todo en la vida es transitorio, incluso nuestras emociones y estados mentales. Nada es permanente, y eso nos da la libertad de cambiar, de renovarnos y de encontrar paz en medio del caos. Este es el verdadero poder del pensamiento positivo en el budismo, una práctica que nos invita a vivir con más sabiduría, con más compasión y con una profunda serenidad, sin importar lo que el mundo exterior nos presente. Tener un mal día no significa que tengas una mala vida. Un pensamiento negativo no define quién eres. Simplemente es una emoción pasajera que aparece en tu mente y, si lo permites, también puede irse. Cuando cambiamos la manera en la que miramos nuestros pensamientos, dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a actuar desde la calma y la comprensión. La buena noticia es que podemos entrenar nuestra mente para pensar de forma más positiva, como si fuera un músculo que se fortalece con práctica constante. Cultivar la gratitud, la bondad y la compasión a diario convierte nuestra mente en un lugar más amable y habitable. El budismo nos recuerda que la felicidad no se encuentra en controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros, sino en aprender a gestionar lo que ocurre dentro. Y ahí es donde realmente florece el poder del pensamiento positivo. La atención plena es una herramienta esencial para desarrollar una mentalidad equilibrada y positiva. Nuestra mente funciona como un río en movimiento. Arrastra pensamientos, recuerdos y preocupaciones sin cesar. Muchas veces,
Vivimos atrapados en ese flujo mental, sin notar que podemos aprender a navegarlo en lugar de ser arrastrados por él. Estar atentos no significa solo estar presentes, sino completamente despiertos y conscientes en cada instante de la vida. A menudo, mientras realizamos algo, nuestra mente está distraída, vagando entre recuerdos del pasado o preocupaciones por el futuro. Ese estado de desconexión nos priva de vivir el momento con plenitud. Por ejemplo, imagina que estás disfrutando de una taza de té. Si lo haces con plena atención, percibes el aroma, el calor, el sabor y cada detalle de la experiencia. Pero si tu mente está ocupada en otra cosa, te perderás completamente ese instante. Así transcurre gran parte de nuestra vida. Estamos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Y lo preocupante es que, cuando la mente opera en automático, tiende a inclinarse hacia emociones como la ansiedad, el miedo o la insatisfacción. En el budismo, el pensamiento positivo no consiste en repetirse frases bonitas sin sentido. Se trata de entrenar la mente para salir de ese piloto automático y observar con claridad lo que sentimos y pensamos. Cuando logramos ver nuestros pensamientos con atención, notamos que muchos de los patrones negativos que nos afectan no son realidades inamovibles, sino hábitos mentales adquiridos con el tiempo. Y al observarlos, podemos liberarnos de ellos. Una de las prácticas más sencillas y transformadoras para lograrlo es enfocarse en la respiración. Observar cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo nos ancla al momento presente y nos permite encontrar una paz interior que no depende de lo externo, sino de nuestra relación con lo que sucede dentro. Algo tan simple como observar el ritmo natural de nuestra respiración puede convertirse en una poderosa herramienta para regresar al momento presente. Al enfocar la atención en el aire que entra y sale del cuerpo, comenzamos a ver nuestros pensamientos desde una distancia saludable, sin quedarnos atrapados en ellos. Con el tiempo, esta práctica nos ofrece una habilidad valiosa: la capacidad de escoger conscientemente qué pensamientos queremos nutrir y cuáles dejar ir. La práctica de la atención plena también nos enseña a aceptar la realidad tal como es, sin oponernos a ella. Aceptar no significa rendirse, sino aprender a ver con claridad, y desde esa comprensión, actuar de la forma más sabia posible. Al vivir con presencia, cultivamos una mente más resiliente, reaccionamos con menos impulsividad y desarrollamos la habilidad de saborear cada instante con profundidad. Reflexiona un momento. Si esperas a que todo en tu vida sea perfecto para sentirte en paz, pasarás gran parte del tiempo sintiéndote incompleto. En cambio, si aprendes a encontrar alegría en el ahora, independientemente de las circunstancias externas, descubrirás que la auténtica felicidad nace desde dentro. Esa es, precisamente, una de las mayores recompensas de vivir con atención plena. El poder transformador de la compasión y la benevolencia. Si lo que buscamos es una mentalidad positiva genuina, no basta con enfocarnos solo en nuestro bienestar personal. En el budismo, el verdadero crecimiento interior ocurre cuando dejamos de mirar solo hacia nosotros mismos y empezamos a incluir a los demás en nuestra intención de bienestar. Cultivar la compasión y la benevolencia no solo nos conecta con los demás, sino que purifica nuestra mente de emociones destructivas, abriéndonos el camino hacia una alegría más profunda y auténtica. La compasión no es sentir lástima por alguien, ni absorber el dolor ajeno. Es desarrollar un deseo sincero de aliviar el sufrimiento que otro ser experimenta. Es reconocer que, así como nosotros deseamos ser felices, los demás también anhelan paz, también enfrentan miedos, también atraviesan momentos difíciles. Y cuando empezamos a ver a las personas desde esta perspectiva humana y compartida, ocurre una transformación interna. Dejamos de juzgar,
y comenzamos a comprender. En vez de responder con enojo, elegimos hacerlo con paciencia y empatía. La benevolencia, conocida como metta en el budismo, es la capacidad de desear sinceramente el bienestar de todos los seres, sin excluir a nadie. Al principio puede parecer un reto, especialmente cuando pensamos en quienes nos han causado dolor, pero es una cualidad que se puede cultivar poco a poco. Una de las prácticas más poderosas para desarrollar este estado mental es la meditación de la bondad amorosa. Se comienza por uno mismo, deseando felicidad y paz interior, y luego se extiende gradualmente hacia los demás. Que yo sea feliz, que yo esté en paz, que todos los seres encuentren bienestar, que todos los seres vivan en armonía. Aunque pueda parecer simple, la repetición constante de estas intenciones va transformando profundamente nuestra forma de pensar. ¿Por qué es tan importante integrar la compasión en el camino hacia una mente positiva? Porque muchos de los pensamientos negativos que cargamos nacen de la desconexión, del juicio y de la resistencia al mundo que nos rodea. Cuando rompemos esas barreras internas con actos de amor y comprensión, descubrimos que nuestra mente se vuelve más ligera, más libre y más abierta a la alegría. Nos irritamos cuando alguien actúa de forma que no esperamos. Nos llenamos de frustración cuando las cosas no salen como planeábamos y cargamos con resentimientos cuando alguien nos lastima. Sin embargo, cuando aprendemos a mirar a través de los ojos de la compasión, dejamos de enfocarnos en lo que nos molesta y comenzamos a percibir el dolor que podría estar detrás de las acciones ajenas. Esa comprensión no solo transforma nuestra perspectiva, nos libera. Entendemos que la rabia solo nos mantiene atrapados, mientras que comprender nos abre las puertas a la calma interior. El Dalai Lama lo expresó con claridad. Si deseas ser feliz, cultiva la compasión. Y si quieres que otros también lo sean, cultiva la compasión. Es un regalo que beneficia a todos. Cuando nos relacionamos con amabilidad y empatía, no solo contribuimos al bienestar de quienes nos rodean, sino que también nutrimos nuestra propia paz mental. Incluso la ciencia lo avala. Las personas compasivas y generosas tienden a sentirse más alegres, menos estresadas y con un mayor sentido de propósito en la vida. Ahora bien, ser compasivo no significa permitir abusos ni tolerar injusticias. La verdadera compasión también implica aprender a establecer límites saludables, pero hacerlo desde un lugar de respeto y equilibrio, no desde la reactividad o el rencor. No se trata de ceder ante todo, sino de actuar con lucidez y corazón abierto. En última instancia, cultivar la compasión y la benevolencia no es solo un acto de bondad hacia los demás, es también una forma de inteligencia emocional. Nos permite soltar el peso de los rencores, nos ayuda a reconocer la humanidad en cada ser y nos recuerda que, cuando abrimos el corazón, la vida se vuelve más ligera y llena de significado, transformando pensamientos y emociones negativas. Los pensamientos negativos aparecen sin invitación. A veces se manifiestan como voces internas que nos hacen sentir que no somos suficientes. Otras veces regresan como memorias dolorosas que nos obligan a revivir sufrimientos pasados. También pueden presentarse como temores sobre el futuro, robándonos la serenidad del momento presente. Pero el budismo nos ofrece una enseñanza clave. No somos nuestros pensamientos. Cuando surge una idea negativa, solemos responder de dos formas. La combatimos o nos dejamos arrastrar por ella. Si la enfrentamos con hostilidad, la alimentamos aún más, como quien aviva el fuego intentando apagarlo con gasolina. Y si nos dejamos llevar, caemos en una espiral de ansiedad y desesperanza. Existe, sin embargo, una tercera vía: observar el pensamiento sin identificarnos con él. El Buda comparaba la mente con el cielo y los pensamientos con nubes pasajeras. Algunas son ligeras,
y se disuelven rápido. Otras son densas y oscuras, pero ninguna permanece eternamente. Al reconocer que nuestros pensamientos son transitorios y no verdades absolutas, dejamos de sufrir innecesariamente. Una práctica esencial en este proceso es el desapego mental. En vez de decir «soy ansioso», podemos decir «estoy experimentando ansiedad ahora mismo». En lugar de afirmar «no valgo lo suficiente», podemos reconocer «estoy teniendo un pensamiento de inseguridad». Esta distancia crea un espacio de claridad que nos permite responder con más sabiduría y menos juicio. Este pequeño cambio en nuestra manera de ver las cosas, observar en lugar de reaccionar, nos da el margen necesario para no responder impulsivamente y así elegir cómo actuar con mayor conciencia. Las emociones negativas también pueden transformarse cuando dejamos de verlas como enemigas. En el budismo no se busca eliminar la tristeza, el enojo o el miedo, sino comprenderlos. Cada emoción tiene algo que decirnos. La ira puede revelar una injusticia. La tristeza puede mostrar una pérdida no asimilada. Y el miedo, aunque a veces exagerado, puede estar tratando de protegernos. Si en vez de rechazarlas, las escuchamos con atención, podemos aprender de ellas, sin quedar atrapados en su intensidad. Otra herramienta poderosa es cultivar la gratitud. Nuestra mente, por naturaleza, suele enfocarse en lo que falta o en lo que no está funcionando. Pero con práctica, podemos enseñarle a notar lo que sí está bien. Un hábito útil es preguntarnos al final del día, ¿qué 3 cosas buenas me ocurrieron hoy? No tienen que ser grandes logros. Una conversación amable, una comida sabrosa o un momento de silencio pueden ser suficientes. Con el tiempo, este ejercicio entrena a la mente para detectar lo positivo de forma natural. Y así, los pensamientos negativos pierden fuerza. También es fundamental cuidar el entorno en el que nuestra mente habita. Si constantemente estamos rodeados de quejas, malas noticias y personas que refuerzan la negatividad, inevitablemente absorbemos ese estado mental. Pero si elegimos nutrirnos con espacios de serenidad, lecturas que nos inspiren y diálogos significativos, nuestro mundo interno se aclara sin esfuerzo. Transformar los pensamientos negativos no implica negarlos, ni fingir que todo es perfecto. Significa reconocerlos, comprender su origen y decidir de forma consciente que no queremos que dominen nuestra vida. Porque al final, lo que realmente determina la calidad de nuestra existencia no es lo que pensamos en un momento, sino aquello en lo que elegimos enfocarnos día tras día. La práctica de alegrarse por la felicidad de los demás, mudita. En una sociedad marcada por la competencia y la comparación constante, es fácil caer en la trampa de la envidia. Vemos a otros lograr sus metas y, en lugar de alegrarnos, sentimos que a nosotros nos falta algo. Aunque tengamos muchas razones para sentirnos bien, nos enfocamos en lo que creemos que nos falta en comparación con los demás. El budismo propone una práctica transformadora para este dilema, mudita, que es la alegría sincera por la felicidad ajena. Esta actitud es lo opuesto a la envidia. Mudita nos libera del sufrimiento que surge al compararnos y nos permite vivir en armonía con nuestro propio proceso. Cuando aprendemos a celebrar el bienestar de los demás, estamos entrenando nuestra mente para ver la abundancia en vez de la escasez. El problema de la envidia es que nace de una creencia equivocada, que la felicidad es limitada, como si el éxito de otra persona redujera nuestras propias oportunidades de ser felices. Pero no es así. La alegría compartida no resta, suma. Mudita nos enseña que cada sonrisa ajena también puede ser motivo de gozo para nosotros. Y eso nos vuelve más libres, más conectados y mucho más felices. La felicidad no es algo que se divide como un pastel en porciones limitadas.
Más bien, se parece a una vela que puede encender muchas otras sin perder su propia luz. Practicar mudita, alegrarse por la dicha de otros, no implica negar nuestras propias dificultades ni fingir alegría cuando no la sentimos. Significa entrenar nuestra mente para entender que la felicidad de los demás no representa una amenaza, sino una fuente de inspiración. Y lo más bonito es que, al desarrollar esta actitud, también cultivamos nuestra propia felicidad. Una forma simple de comenzar a practicar mudita es cambiar cómo respondemos al éxito ajeno. Cuando alguien logra algo que también deseamos para nosotros, en lugar de caer en la comparación, podemos decir mentalmente que tu felicidad continúe o que tu logro traiga más alegría al mundo. Al principio puede sentirse un poco forzado, pero con el tiempo estas palabras comienzan a surgir de forma genuina. Otra práctica poderosa consiste en recordar que cada persona ha recorrido un camino distinto. Solo vemos la punta del iceberg de los logros de otros, pero no conocemos los desafíos, esfuerzos ni batallas internas que enfrentaron para llegar ahí. Cuando somos conscientes de esto, dejamos de medir nuestra vida con la de los demás y empezamos a valorar nuestro propio proceso de crecimiento. Mudita también nos invita a celebrar nuestras propias alegrías sin sentirnos culpables. Muchas veces nos contenemos por temor a lo que dirán los demás, como si la felicidad tuviera que esconderse. Pero cuando nos permitimos disfrutar de nuestros logros con humildad, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Este cambio de mentalidad transforma nuestra relación con el mundo. En lugar de sentirnos en competencia constante, nos sentimos conectados con los demás. En vez de ver la felicidad como algo que se nos escapa, empezamos a verla multiplicarse a nuestro alrededor. Poco a poco, la envidia pierde fuerza y surge una alegría auténtica y duradera. Abrazar la impermanencia para cultivar una actitud positiva. Todo en la vida cambia. Las estaciones pasan, el cuerpo envejece, nuestras emociones suben y bajan, y las personas entran y salen de nuestras vidas. A pesar de esto, solemos aferrarnos a la ilusión de que las cosas deberían quedarse como están. Queremos que los momentos felices duren para siempre y que el dolor nunca aparezca. Pero la realidad es muy distinta. Nada permanece igual. Y aunque a primera vista esto pueda parecer negativo, en realidad es una de las claves para desarrollar una mentalidad más positiva y liberadora. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos al cambio. Nos aferramos a personas, momentos o emociones, y cuando la vida toma otro rumbo, nos duele. Sin embargo, desde la visión budista, la impermanencia no es algo que debamos temer, sino una puerta abierta a nuevas posibilidades. Si todo está en constante transformación, entonces el dolor tampoco es permanente. Los errores que cometemos no nos definen para siempre, y cada día puede ser una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Comprender esto nos permite disfrutar del presente con más serenidad, sin la presión de querer retenerlo todo. Piensa en una flor que sostienes entre las manos. Sabes que se marchitará pronto, pero en lugar de sentir tristeza, eliges disfrutar intensamente su aroma y su belleza mientras está viva. Así funciona la vida. Cuando aceptamos que todo cambia, no tememos perder lo que amamos, sino que lo valoramos con mayor profundidad. La impermanencia no solo se manifiesta en lo que nos rodea, también en lo que sentimos. A menudo, cuando nos sentimos tristes, ansiosos o con miedo, creemos que esa emoción durará para siempre. Pero ninguna emoción es eterna. La tristeza, la ira, el miedo aparecen, pero también se desvanecen. Ser conscientes de esto nos da una gran libertad. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos negativos, podemos observar nuestras emociones sabiendo que también pasarán. Esta comprensión nos permite fluir con la vida,
sin luchar contra ella. Aceptar que todo es transitorio no significa que dejemos de cuidar lo que amamos, sino que aprendemos a vivir sin apegos obsesivos. Apreciamos sin miedo, disfrutamos sin ansiedad y soltamos sin cargar con un sufrimiento innecesario. Además, aceptar la impermanencia nos ayuda a dejar de vivir anclados al pasado o preocupados por el futuro. Sufrimos por lo que ya se fue o nos angustiamos por lo que aún no sucede. Pero cuando reconocemos que todo cambia, comprendemos que el único momento real para encontrar paz es este instante. En definitiva, la impermanencia no es motivo de angustia, sino una invitación a vivir con mayor gratitud, ligereza y gozo. Al abrirnos al cambio en vez de resistirlo, descubrimos que la vida es un flujo constante de nuevas oportunidades. Y es en ese movimiento, en esa aceptación, donde hallamos la verdadera paz. Este gesto tan sencillo, establecer una intención, nos recuerda que tenemos la capacidad de decidir cómo respondemos a lo que nos sucede. A lo largo del día, es esencial mantenernos atentos a nuestros pensamientos. Muchas veces, sin notarlo, caemos en patrones mentales como la queja, la impaciencia o el miedo. Pero si cultivamos la atención plena, podemos identificar esos momentos y redirigir nuestra mente. Cuando surja un pensamiento negativo, podemos hacer una pausa, respirar y preguntarnos, ¿esto me está ayudando o me está robando la paz? Si no nos aporta bienestar, podemos soltarlo sin aferrarnos. El modo en que nos expresamos también influye en cómo pensamos. El budismo promueve el uso del habla correcta, que implica elegir palabras que promuevan la armonía, evitar críticas innecesarias, hablar con amabilidad y mostrar gratitud. Este tipo de comunicación no solo mejora nuestras relaciones, sino que también transforma nuestra mente y nuestro entorno. Otro ejercicio poderoso es practicar la gratitud. En vez de enfocarnos en lo que nos falta, podemos entrenar la mirada para reconocer lo que ya tenemos. Al final del día, podemos pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos, por simples que sean: una sonrisa, un instante de paz, una buena conversación. Este hábito poco a poco reprograma nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo. También es vital cuidar con qué alimentamos nuestra mente. Si nos rodeamos constantemente de noticias alarmantes, quejas o contenidos que promueven la comparación, nuestro estado mental se verá afectado. En cambio, si elegimos consumir contenido que inspire, aprender cosas nuevas y rodearnos de personas que transmiten calma, nuestro pensamiento positivo se fortalecerá de forma natural. Es importante tener claro que el pensamiento positivo, desde la perspectiva budista, no consiste en negar la realidad. No se trata de fingir que todo está bien, sino de entrenar la mente para ver con mayor claridad, actuar con serenidad y encontrar soluciones incluso en medio de la dificultad. Aunque no podamos controlar todo lo que ocurre en la vida, siempre tendremos la libertad de decidir cómo responder. Y esa elección, más que cualquier circunstancia, determina la calidad de nuestra experiencia. Con práctica, paciencia y compromiso diario, el pensamiento positivo deja de ser una simple idea y se convierte en una forma auténtica de vivir. En el budismo, el pensamiento positivo va mucho más allá de un simple optimismo o de ignorar los problemas. Es un camino de desarrollo interior, en el que aprendemos a ver con mayor claridad, a soltar aquello que nos hace daño y a cultivar una paz y una felicidad que no dependan de lo que ocurre fuera de nosotros. A lo largo de este recorrido, hemos comprendido cómo la atención plena nos permite salir del modo automático y observar nuestros pensamientos antes de que se transformen en emociones que nos sobrepasan. Hemos explorado el poder de la compasión y la bondad, no solo como formas de fortalecer nuestras relaciones, sino también como caminos para liberarnos del resentimiento y la negatividad.
También hemos entendido que los pensamientos negativos no son enemigos a eliminar, sino fenómenos pasajeros que, si los observamos sin apegarnos, dejan de tener poder sobre nosotros. Descubrimos que la envidia y la comparación nos atan al sufrimiento, mientras que la práctica de mudita, la alegría por el bienestar ajeno, nos conecta con la abundancia que ya existe en el mundo. Y quizás lo más revelador, comprendimos que todo está en constante cambio. La vida fluye, nada permanece igual, y en lugar de temer esa impermanencia, podemos abrazarla y encontrar una paz más estable. Cuando aceptamos que nada dura para siempre, empezamos a valorar cada instante con más profundidad y a vivir con un corazón más liviano. Pero entender todo esto intelectualmente no es suficiente. Saberlo no transforma por sí solo. Para que estas ideas se conviertan en parte de nuestra vida, necesitamos practicar todos los días. Así como fortalecemos el cuerpo con ejercicio, también la mente necesita ser entrenada mediante hábitos saludables. Pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Observar tus pensamientos sin reaccionar de inmediato. Agradecer por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que falta. Hablarte con amabilidad. Respirar antes de responder a un conflicto. Y sobre todo, recordar que cada día es una nueva oportunidad para elegir la paz en vez del sufrimiento. Si este contenido te ha inspirado o te ha dado algo en qué pensar, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en cómo aplicar la sabiduría del budismo y otras enseñanzas transformadoras en la vida cotidiana. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué parte de este mensaje te llegó más? ¿Qué práctica vas a incorporar en tu día a día? Cuéntamelo en los comentarios. Compartir nuestras ideas y experiencias es una de las mejores formas de seguir creciendo juntos. La transformación empieza en la mente, y tomar la decisión de comenzar está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.